pero no hemos seguido a Dios para morir. Entonces Moisés le oró a Dios, mandándome que yo guiara a este pueblo si no nos da una gota de agua. ¿Cómo les voy a guiar en medio de ese frío? ¿Cómo les voy a calentar y cómo les voy a guiar? Dios, Señor, en el principio yo te decía que no lo podría, pero tú me lo has encargado y entonces Dios le dice, tú así echarás el árbol. Entonces Moisés lo echó en las aguas. Así se produjeron las ondas. Entonces se endulzaron las aguas. Hoy en día lo vendiéramos, así ganaríamos mucho. Hermanos, conmigo, vamos a hacer un negocio. Así aguas amargas de Mara. Teniendo ese lema. Pero sin el permiso de Dios no se puede endulzar aguas amargas. Para darnos una buena lección, Dios lo registró este acontecimiento para educarles, para enseñar de la dulzura. Basta hacerle beber aguas amargas. Si tiene hambre, puede aprender de la riqueza. Para aprender de la riqueza, después de haber tenido una prueba, puede aprender de lo bueno. Nuestra vida también está en la ruta de ir al reino de los cielos. Nosotros, bebiendo de aguas amargas, nos sufrimos. Así veo que no hay ninguno de que no haya bebido ni haya experimentado de cosas amargas. Todos ya hubieran tenido, ¿no? No hay muchos que diciendo, ay, qué bueno, todo bueno, sino como vida es amarga, entonces están viviendo, lamentándose porque en nuestras vidas tenemos dificultades, sufrimientos, dolencias, pero pueden ser endulzadas. Eso lo quiere enseñar Dios. Aguas amargas de la vida lo experimentamos en nuestra vida. Nuestra vida va hacia Canaán pasando por el desierto, pero tenemos sed y solo tenemos aguas amargas. Es esta sociedad. En Eclesiastés 2 del 22 al 23,
¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ustedes también beben aguas amargas. Así ya lo han pasado y así lo pasarían. No hay quien que siempre viva bebiendo de aguas dulces. Cuando yo leo ese versículo, Dios, me digo, los pastores viven así, bebiendo de aguas dulces. Yo he venido predicando por 60 años. Es muy difícil tener aguas dulces durante estos años de 60 años. Para predicar me he esforzado. Para predicar yo he tenido muchos dolores, dolencias en mi corazón. La gente se dirá, para predicar solo con la Biblia y en el púlpito hablar así, ya basta. Porque es sufriente, porque es doloroso. Pero no sale la prédica automáticamente, sino después de haber así tenido dolor, después de haber llorado mucho, así sale de mi boca la prédica. Después de haber tenido aguas amargas, así me sale aguas dulces de la prédica para ustedes. Muchas gracias por sus aplausos, pero eso también es una carga también para mí. Muchas gracias. Si sus aplausos se hacen aguas dulces para mí. Aleluya, gracias. No lo he dicho para ser aplaudido. Nosotros tenemos la esperanza. La madera de la cruz de Jesús tiene gran poder que las aguas amargas se endulcen. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El que quiere recibir la justicia, debe tener la cruz en su corazón.
aguas amargas de la suciedad. En Gálatas se dice así, 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si lo crucificamos, se desaparecen pasiones, deseos de la carne. Y aguas amargas de la enfermedad se endulzan y también de la maldición. Si echa el árbol en la bendición, se endulzan. Mientras vivimos en este mundo, lo que hace el hombre siempre produce espinos y cargas. Y no es prosperado. Para que se desaparezcan y para que sea prosperado debe estar dentro de la cruz, en la cruz. Si usted así abraza la cruz con todo su fervor, entonces aguas amargas se endulzarán en su vida, vendrán cambios y bendiciones. Aguas amargas de la muerte y del Seol, abrazando la cruz, agarrando la cruz, se endulzan también. La resurrección y tendrán aguas dulces de la resurrección del reino de los cielos. En mi ministerio, en medio de mi ministerio, para endulzar aguas amargas, he tenido experiencias de la muerte. Sí, he tenido muchos testimonios de que existen infierno y el reino de los cielos. Mi segundo hijo fue al reino de los cielos. Ahora tiene nombre Samuel Cho, como el presidente del periódico Kunmin. Yo estaba preparando para salir, para visitar una casa que de la escuela me llamó urgentemente que Samuel Cho comió algo en la calle y en una tienda que de la calle y se murió y estaba a punto de desmayar porque en la mañana comió y fue bien a la escuela y en la tarde me llama la escuela. En esa época, como no había muchas cosas que así merendar, entonces en la calle vendía gusanos así asados y ellos así, los niños lo comían. Y lo que comió mi hijo era así
el gusano que que tenía, no estaba bien lavado, tenía venenos. Entonces, le dije al médico que haga todo lo posible, que entonces para quitar el veneno él se esforzó mucho, pero no lo podía. El pastor Cho, ya es imposible que lo lleve nomás. No, hasta que él se viva, no puedo salir de esta sala de emergencia. Yo voy a vigilar la noche. Entonces, quitando los zapatos, yo empecé a orar al lado de la cabeza de mi hijo. Señor, por la guerra de Corea y estamos teniendo pobreza, y por esa pobreza los niños así compran esos gusanos como merienda y lo comió y está muriendo, y vuélvanos vida. Yo pedía a Dios, Señor, que le des vida, pero no sabía dónde estaba él. No sé por cuánto tiempo he orado, pero he orado por 10 horas. Y mi hijo empezó a mover y le entró el aliento. Y entonces, ¿por qué comiste este gusano y me hiciste preocupar? Es que, Padre, yo al morir vi que un nuevo mundo que estaba lleno de espíritus, que todos los que murieron estaban en la fila. Unos así iban al infierno, otros iban al paraíso, y un ángel me tomó para que fuera al reino de los cielos, que era tan bonito, tan hermoso, que no puede describir. Pero yo le digo al ángel, es que mi Padre está conmigo, y por qué lo dejas a mi Padre y, y él entró en el paraíso y tuvo encuentro con Jesús. Jesús le dijo, tú has venido temprano en este paraíso hermoso. Cambies de tu traje. Y que mi Padre tiene que venir conmigo. Yo tengo que estar con mi Padre. Tú eres tú y tu Padre. Entonces él, pero de todos modos, él se cambió de ropa, del traje. Ya no puedes volver al mundo, y subamos a donde debes estar. Aunque el reino de los cielos es tan bueno, no quiero ir. Yo quiero ir con mi Padre. No quiero ir
que tu Padre así insiste mucho para que no te vayas. Así tu Padre así se alborota mucho. Es rara vez que se vuelva una persona una vez que ha muerto, que no es tu tiempo, entonces vuelves con el ángel con el que has venido. Y entonces él se despertó. Padre, aquel mundo es mejor que este mundo, entonces, Padre, no sufras más y que vienes conmigo. Así entonces esta palabra lo tomé como una evidencia cierta, y segura. Aunque tengamos dificultades, entonces los que han sido salvos creyendo en Jesús, nosotros iremos al paraíso. Después del paraíso viene el reino de los cielos. Y los que no creen en Dios va al Seol, es a la del infierno. Del Seol va al infierno, del infierno al horno de fuegos. Así hay fases. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, después de dejar de nuestro tabernáculo carnal, entraremos en el paraíso y luego al reino de los cielos. Vamos a subir al reino de los cielos. Por eso, sino este mundo nosotros tenemos dolencias y algunos mueren, pero Dios endulza esas aguas amargas para que nosotros vivamos, salgamos victoriosos en este mundo. Esas aguas endulzadas por la cruz, si lo bebemos, podemos tener corazones afirmativos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se produce corazón afirmativo, positivo. Yo puedo, si lo intento, yo lo haré. Así podemos tener esta actitud positiva. Mientras vivimos en este mundo, si seguimos, si continuamos teniendo un deseo de, yo voy a hacer, entonces esto deseo continuo nos guía. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En este corazón afirmativo hay pensamientos, corazones, y esos corazones afirmativos nos hace que vivamos exitosamente. Y también podemos tener, después de haber bebido esas aguas endulzadas, podemos tener sueños esperanzadores. Filipenses 2:13. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Los que no tienen fe, el Espíritu Santo no puede trabajar con él. Y también nos da la fe. Marcos 11 del 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Al creer en Jesús, todos a nosotros nos han dado la fe conforme a la porción a cada uno. Si aunque fuera poca la fe, quítate y échate en el mar, entonces será echado en el mar. Todos ustedes tienen la fe. Es muy importante hablar con nuestros labios. Mañana sí, yo seré prosperado. Muy bien. No voy a morir por esa enfermedad. Así esa palabra lo escucha Dios y Dios lo realiza escuchando lo que decimos. En Números 14, 28, respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y el Espíritu Santo ha venido para endulzar aguas amargas. Si está lleno el corazón de afanes y preocupaciones, el Espíritu Santo lo cambia en gozo. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si nosotros creemos, se quitan afanes y preocupaciones y nos llena de gozo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que creemos en Jesús, a los que creen en Jesús, será enviado el Espíritu Santo, quien nos dará la paz. En su corazón está morando el Espíritu Santo. Ustedes no lo perciben, no pueden, aunque ustedes no lo perciban, pero está morando en su corazón como si fuera cuando ustedes respiran, salen y entran el aire. Así, de esta manera, el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. En Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así nos hace que vivamos con gozo, es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si nosotros siempre entregamos la carga, entonces Dios lo tomará y nos dará la paz. Para el pueblo israelí, Dios les mandó a los sacerdotes que orara así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando los sacerdotes oraban por ellos como así, Dios escuchó y les dio bendición y paz. Si no decimos nada, entonces el Señor no hace nada. Jesús gobierna sus pensamientos y recibiendo su decir y sus palabras, sus pensamientos sean realizadas en su vida. Lo trabaja, para eso trabaja Jesús. A nadie le gusta el desierto porque esta vida es como desértica, estéril. Pero lo que debemos saber, una cosa que debemos saber es que Dios es bueno, debemos experimentar de este Dios bueno y nos da el milagro. Pero para saber de este milagro, de este Dios bueno, para conocerle, tenemos que encontrarnos, confrontarnos con el desierto para ser sanada de la enfermedad. Primero debe tener la enfermedad, debe sufrir. Después de haber sufrido, ora por esa enfermedad y se sana, entonces se produce la fe, se experimenta de la fe. Entonces, a los enfermos pueden decir confiadamente a los enfermos que yo soy sanado por Jesús. Después de haber vencido a esa enfermedad, a esas dificultades, podemos tener milagros de Dios, experimentar de Dios. Dios proveyó el maná, codornices y agua durante 40 días en el desierto y no se envejecieron los calzados de ellos. Y enviando las columnas de nube y de fuego enderezó sus caminos. Aunque la vida es como un desierto, si Dios está junto con nosotros, el lugar se convierte en el de milagro y de bendición. Con tal condición de atravesar por el desierto, podemos experimentar de la bendición. Aunque la vida como es un desierto, Dios está caminando junto con nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo mismo nos cuida y nos está guiando. Por eso, en cualquier situación en que estemos, no debemos temer, sino confiar en Dios, avanzar en adelante con valentía. Para endulzar aguas amargas. Endulzar aguas amargas es una molestia. En esas aguas amargas, si echamos la cruz y lo abrazamos, esta madera de la cruz, se endulzan y quita el pecado y nos da la justicia, quita la suciedad, lava la suciedad por la cruz y nos entrega la vida y la santidad, quita la enfermedad, nos da la sanidad, quita la bendición.
nos da la bendición de Abraham, quita la muerte y el Seol, nos da la muerte y vida eterna y el reino de los cielos. A través de este quíntuple evangelio he estado a través de la cruz. He estado este quíntuple evangelio. Sí, todos tendremos aguas amargas. No podemos decir que ninguno que no va a tener aguas amargas. Sí, nuestros trabajos, nuestra oficina donde trabajamos, nuestra familia, nuestros hogares pueden ser aguas amargas, pero si oran ustedes por esas aguas amargas, se endulzarán por el poder de la cruz. La cruz tiene gran poder. La cruz no puede ser explicada por una teoría teológica. Primero debemos experimentarlo. Interpretamos con la cruz y oramos con la cruz. Se producen aguas dulces. ¿Cómo podemos producir y crear a través de la cruz si se cambian nuestros pensamientos? Deben ser cambiados nuestros pensamientos a través de la cruz. No se pueden cambiar esos pensamientos sin la cruz. Si una vez que hayan cambiado nuestros pensamientos, entonces a través de la cruz viene el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos soñar? A través de la cruz. Por la cruz podemos soñar. Si nos es dada esa cruz por Dios, si oramos por esta cosa, entonces se producen sueños con los cuales podemos planear y diseñar nuestra vida. Algunos dicen que están diciendo como sueños, pero ustedes pueden soñar y de verdad esos sueños se realizan por fe. Si por fe oran por esos sueños, serán realizados. Si orando por esos sueños y lo confesamos con nuestros labios, serán hechos en nuestras vidas. Agarrando la cruz, si vivimos, podemos tener muchas experiencias. Nos trasladó de la muerte al reino de los cielos, al reino de Dios. Es el poder de la cruz. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, pensamos que somos ignorantes o somos los que no saben de nada, pero no son así ustedes. Ustedes han llegado a creer en Jesús y viven con Él y ustedes son hombres de Dios, no son hombres normales. No olviden de que ustedes son hijos de Dios. La cruz endulza aguas amargas. No lo olviden. Ustedes tienen la cruz que endulza aguas amargas. Moisés, como levantó la serpiente en el desierto, el Hijo de Dios debe ser levantado también. Que el pueblo israelí estaba mordido por
por la víbora y estaban muriendo, y entonces cortó el árbol y lo colgó la víbora en la madera, y todo lo que lo vieron fueron sanados. La respuesta de la vida está en la cruz. El regalo más grande que tenemos en nuestra vida es la cruz. Cuando nosotros oramos, debemos orar siempre agarrando, abrazando la cruz. Los que salen abrazando la cruz, Dios lo ama y no lo abandona. Hoy día también. Fue dada la cruz a ustedes, y abrazando esa cruz vivamos en este mundo. De Adán, y tomó de él una costilla y de él formó la mujer. Adán y Eva fueron amados especialmente por Dios porque tenía semejanza de Dios. Pero Dios les mandó que Adán y Eva pudieran comer toda la cosa que está en el huerto de Edén, pero les prohibió de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo que morirían al comerlo, porque al comer ellos calcularían delante de Dios cuál es bueno, cuál es malo, cuál es bueno, cuál es malo, cuál es correcto, cuál no es incorrecto delante de Dios. Discutirán y vendrá el caos. Para que no se venga el caos, no viniera el caos, Dios lo prohibió, pero el diablo, a través de la imagen de la serpiente, les engañó para que se fracasara la obra de Dios. Él les tentó para que ellos comieran del árbol, diciendo, engañándole que es la sabiduría de Dios. Entonces, engañados por el diablo, ellos comieron del árbol. Primero comió Eva, y por la tentación de Eva, Adán lo comió y murieron ellos. El hombre consiste en el alma, en el espíritu y en la carne. El espíritu murió. Nadie podía darles vida. Estaban en medio del pecado. 이 세상에 사는 모든 우리들은 아담과 하와의 후손으로서 Nosotros, como descendencia de Adán y Eva, según ellos, nacimos en medio del pecado, vivimos en el pecado y morimos en el pecado. No podemos huirnos del pecado. La paga del pecado es la muerte. Para huir del pecado deben morir. Dios quiso que Adán y Eva pudieran huirse del pecado.
Entonces, a través de un plan de hace mucho tiempo, hizo que ellos fueran librados del pecado, matando a un animal, y por su sangre, se pagaba el pecado, pero completamente no se pagaba el precio de la paga del pecado por la sangre de un animal. Entonces, para que se pagara completamente, Dios hizo un plan en Isaías 55. Dios amó tanto al hombre y quiso redimirlo del pecado. Por eso el Hijo de Dios, Jesucristo, tomando nuestro pecado, moriría. Él lo profetiza la Biblia. Lo profetizó la Biblia. Por eso Jesucristo nació como hombre, vivió como hombre, y al tener 33 años, tomando mi pecado y sus pecados, llevándolo, fue crucificado, derramó su sangre y murió. Si no hubiera muerto, crucificado en la cruz, nosotros deberíamos morir sin falta. Pero en lugar nuestro Jesús murió y al tercer día resucitó. Por eso, pareciéndonos a Jesús, ya no es necesario morir. Nuestro Señor Jesús Cristo murió en lugar nuestro. Es maravilloso. Vivió como hombre, nació como hombre, vivió como hombre y murió en lugar del hombre. Y ahora en lugar del hombre resucitó y subió al cielo, y ahora va a venir para llevarnos al cielo. Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nos liberó de todos los sufrimientos, todas las cargas del pecado que llevaba el hombre en este mundo. En lugar de la injusticia, nos dio la justicia, y espiritualmente se hizo santo, nos sanó, quitó la maldición, la muerte, y resucitó. Mientras vivimos en este mundo a través del quíntuple evangelio,
Dios dio vida a los hombres. Cualquier religión puede salvar. Por Jesús fueron sanados los enfermos, echados los demonios. Y Jesús entregó a la gente la paz. Jesús puede entregarnos la paz. Da vida a los muertos. Así nos mostró Jesús la salvación práctica. No nos mostró un rito ni una ceremonia, sino prácticamente nos cuidó. De verdad nos cuidó. Jesús les mandó a sus discípulos que salieran a recorrer por el pueblo, sanando a los enfermos, echando a los demonios. Para que pudieran entregarles al pueblo el evangelio práctico. Ustedes hoy en día también, si lo entienden, pueden experimentar de ese poder entregado por Dios. Ustedes también pueden echar a los demonios. Por la obra de Jesús, ustedes pueden sanar a los enfermos. Ustedes tiene ese poder de la oración que sana a los enfermos si ustedes oran por los enfermos. Y puede dar libertad a los oprimidos. La grandeza de nuestra religión es está en el quinto evangelio, porque es el Salvador práctico que sana a los enfermos, que echa a los demonios, da libertad a los oprimidos. Dios amó tanto al hombre, envió a su Hijo unigénito. Hizo que muriera en la cruz, crucificado, para salvar a la humanidad. Sin derrame de sangre no hay perdón del pecado. Por eso
Jesús tenía que ser crucificado y a través de la sangre preciosa se quita las impresas en la sociedad y nos sana y nos entregan la resurrección y la vida eterna. Por su llaga fuimos sanados, así dice la Biblia. Por eso, cada domingo, en el primer domingo del mes, siempre nosotros celebramos la Santa Cena para recordarnos de Jesús vivo, para que nosotros podamos experimentar de que Jesús vive. Tomando su carne, tomando su sangre, podemos ser uno con Jesús, participando en esa ceremonia de Santa Cena de Jesús. El cristianismo es tener la experiencia de ser uno, entrar Jesús en mí y yo en Jesús. Jesús entra en nosotros y está con nosotros. Su espíritu vive, se vivifica. Entonces el espíritu de Jesús mora en su interior, en ustedes. Entonces Dios no está lejos. Allí, al final, no, sino en el lugar donde están ustedes sentados, está Dios junto con ustedes. Si creemos en Jesús, a través de esa fe, el Señor está con ustedes y hace que hacer la obra para que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, hace que prospera su alma y que tengan la vida y la tenga en abundancia. Antiguamente, para acercarse a Dios, necesitaba el sacrificio del animal. Y con el derrame de ese animal, derrame de la sangre de ese animal, se hacía la expiación. Pero Jesús vino en lugar de esos animales. Jesús mismo se hizo ofrenda. Ya no es necesario matar a los animales y entregárselo como expiación, sino Jesús mismo se hizo la propiciación en la cruz. Y este Jesús que murió y resucitó está en nosotros, en nuestro interior. De verdad, podemos verle a Jesús
Si ustedes quieren conocer de verdad a Jesús, deben creer en la palabra de Dios y orando. Y ustedes así, y luego oran, aparecerá el Señor delante de ustedes. Antes de empezar la ceremonia de Santa Cena, dijo, tú echarás a los demonios poniendo tus manos sobre los enfermos, las enfermedades. Estos enfermos serán sanados y los demonios serán echados. Con esos poderes prácticos quiso que el Señor quiso que nosotros ayudáramos a la gente de verdad prácticamente. En esos días en la iglesia nos peleamos fácilmente, no nos amamos. Sí, hablamos solamente de prodigios, milagros, pero no ocurren delante de Dios. No tenemos esas prácticas. Esos hechos prácticos. Desde ahora, lo que debemos hacer es de verdad vivir teniendo a Jesús, confiando, dependiendo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo delante de Dios. Debemos obtener la justicia, la limpieza, la vida santa y limpia. Así debemos ser hombre justo y santo, creyendo en Jesús. Todos así sean, así lo sean, creyendo en Jesús. Y ustedes serán librados de cada tipo de estrés y todo tipo de enfermedad. Ustedes deben ser sanados. Jesús si te encuentras con un enfermo, tienes que sanar. Tienen que sanar a los enfermos. Así se lo dijo a los discípulos. Jesús sanó. Entonces hoy en día también debemos sanar. Debemos orar en el nombre de Jesús y por fe debemos sanar a los enfermos. Ustedes también lo pueden hacer. Y lo quiere Jesús que lo haga. Que lo hagan ustedes. Y los creyentes, los cristianos que creen en Jesús, pueden ser librados de la maldición. Obtiene la libertad de la maldición. Dios quiere que nosotros, creyendo en Jesús, que podamos tener la bendición de Abraham. Así debemos dar gracias a Dios. Y dando gracias a Dios debemos creer. Entregando nuestro diezmo, debemos creer
que entregando nuestro diezmo Dios nos va a bendecir. La gente piensa que ¿de qué sirve entregar el diezmo? El diezmo es la promesa, hacer la promesa con Dios, prometerle a Dios. Nosotros entregando el diezmo con esa condición, Dios nos permite la riqueza y la abundancia. Y luego para que piense que no se desaparece el muerto, sino se vive eternamente, pero para que no vaya al infierno, que todo sea sanado. Ustedes viven eternamente. Después de la muerte, no van al fracaso, sino esperando la venida de Jesús. Todos los muertos así levantando con Jesús irán al cielo. Por eso, entonces la fe que cree en Jesús tiene que tener la experiencia práctica y esa la cual debe ser compartida a otros. Hoy también y mañana también Jesús vive y está con nosotros. Por eso debemos tenerle en nuestro interior, en nuestro corazón y servirle. Nuestra creencia es creer, aunque no podemos ver nada con los ojos, palpar nada con las manos. Debemos creer en Jesús como nuestro Salvador y dando gracias a Dios, podemos experimentar de Jesús en verdad. Orar fervientemente no es fácil. Orar en la iglesia, en el hogar, en la casa, en el trabajo, si ustedes oran, pueden acercarse a Dios. El poder y la gracia de Dios nos calienta a nuestro corazón. Así espiritualmente lo podemos tener a Jesús. Mucha gente me pregunta, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debo orar? Al poco tiempo no hay nada que decir. ¿Qué hago? Nosotros cuando necesitamos ayuda, nos acercamos a Dios y oramos. Al acercarnos a Dios, debemos depender, debemos acercarnos,
dependiendo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz y quitó el pecado y nos abrió el camino, el nuevo camino, y por el cual para llegar a Busan usamos la autopista o el ferrocarril en auto o en tren. Así lo usamos esos transportes para llegar a Busan. Después de haber orado, y no hay nada más que decir, pero también puede repetirlo. No importa repetirlo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Es efectivo. Si lo hiciera todo el día, es efectivo también. No se trata de hablar bien. La oración se trata de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Confiando en su sangre preciosa, dependiendo de su sangre preciosa. Ora. Jesús liquidó todo nuestro pecado en la cruz. La sangre de Jesús es el camino hacia el cielo. Camino abierto hacia el cielo. El derrame de la sangre de Jesús es eterno. Dependiendo de esa sangre podemos tener la gracia eterna. Por eso usted, confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, acérquense a Dios Padre con denuedo. Usted se hace justo, santo. Por fe pueden acercarse a Dios con valentía, sin depender de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Si se acerca a Dios, no escucha. Dependiendo de la sangre, confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, debe acercarse a Dios. Entonces, Dios, usted se hace limpia, santa, y escucha nuestra oración, nuestros pedidos de oración, Dios. Creer en Jesús como nuestro Salvador es una oración simple, pero su gracia es tan grande. Es muy grande. Creer en Jesús es en su corazón aceptar a Jesús y reconocerlo con sus labios. Lo cree en su corazón y lo debe confesar con los labios. Entonces, eso es la oración verdadera. A través de la oración podemos tener todas las cosas que necesitamos. Si lo pedimos a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nos lo entrega, nos lo permite Dios. Hoy y mañana también, confiando en el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, debemos vivir así, debemos aprender
vivir confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Jesús quitó la maldición, nos perdonó. Jesús nos entregó la resurrección. Este quíntuple evangelio, en donde quiera que vayamos, lo debemos llevar. A través de la cruz, el quíntuple evangelio no lo podemos perder si lo tenemos. En Cristo Jesús podemos tener la gracia que necesitamos, la bendición que necesitamos. Ustedes están ahora delante de Dios. Entonces se han quitado del estrés y tengan la paz y que sean sanos en lo físico y en lo mental, en lo espiritual. Y que reciban todas las necesidades a través de la oración. Vamos a experimentar hoy día de verdad de la gracia que da Jesús. Ahora, cuando yo era joven, aunque ahora soy joven también, cuando era más joven, en la Biblia, en Génesis, vivía hasta 120 años o 130, 140, hasta 800 años. Aquí todos que están aquí, juntamente vivamos hasta 120 años. Entonces, para eso necesitamos la paz en el corazón. Entonces debemos pedir primero la paz. Necesitamos la salud. Todo el mundo está enfermo, entonces esta enfermedad debe ser quitada. Y si en la vida tenemos dificultades, entonces vamos a orar para que sean quitadas esas dificultades. El que tiene estrés, la dolencia en su corazón, pónganse de pie.